John Legend, Sheryl Crow, Elvis Costello, and Alanis Morissette star in the MGM Plus original series, Words and Music. Iconic artists share intimate performances and the stories behind the songs. Series premiere on November 30th, only on MGM Plus. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Imagina estar encerrado en una celda, sin libertad, enfrentando la posibilidad de una sentencia de muerte y aún así encontrar fuerzas para escribir palabras llenas de esperanza y poder espiritual. Eso es exactamente lo que hizo el apóstol Pablo cuando escribió el libro de Efesios. Desde una prisión en Roma, en uno de los momentos más difíciles de su vida, Pablo escribió una carta que no solo alentó a los cristianos de Éfeso, sino que sigue hablando al corazón de millones de personas hoy. Este no es solo un libro más de la Biblia, es un llamado a recordar quiénes somos en Cristo, a vivir en unidad como cuerpo de creyentes y a prepararnos para enfrentar las batallas espirituales que cada día trae. En este video, te voy a explicar la historia completa del libro de Efesios, el contexto en el que fue escrito, su mensaje poderoso y cómo puedes aplicarlo a tu vida hoy. Te aseguro que nunca volverás a ver este libro de la misma manera. Comencemos. El libro de Efesios es llamado el libro de la unidad, porque su mensaje central gira en torno a cómo Dios, a través de Jesucristo, ha derribado todas las barreras que separaban a las personas. En él, el apóstol Pablo explica que judíos y gentiles, antes divididos, ahora son un solo pueblo en Cristo. Jesús, con su sacrificio, no solo reconcilió a los creyentes con Dios, sino también entre ellos, creando una familia espiritual unida. Efesios nos muestra que la iglesia es un cuerpo, unificado por un solo espíritu, una sola fe y un solo Señor, Jesucristo. Además, este libro contiene la clave para entender a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pablo describe cómo cada creyente tiene un papel único, como un miembro de un cuerpo físico, pero todos funcionan bajo la dirección de Cristo, quien es la cabeza. Esta imagen nos enseña que la iglesia no es solo un lugar al que asistimos, sino una comunidad viva, conectada y diseñada para trabajar junta en armonía, reflejando el amor y el propósito de Dios al mundo. El libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo, una de las figuras más influyentes del cristianismo primitivo. Según la tradición y el propio texto, Pablo escribió esta carta mientras estaba preso en Roma alrededor del año 60 a 62 después de Cristo. Es una de las llamadas cartas de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. A pesar de las duras condiciones de su encarcelamiento, Pablo utiliza este tiempo para alentar y fortalecer a las iglesias que había establecido, demostrando su dedicación y amor por la misión de Cristo. Pablo dictó esta carta, como solía hacerlo, a uno de sus colaboradores, probablemente Tíquico, quien también fue el encargado de entregarla a los cristianos en Éfeso y en las regiones cercanas. En Efesios 6, 21 a 22, Pablo menciona a Tíquico como su hermano amado y fiel servidor en el Señor, indicando que él llevaría noticias y ánimo a los creyentes en su nombre. Pablo tenía una relación muy especial con la iglesia de Éfeso. Durante su ministerio pasó aproximadamente 3 años en esta ciudad, predicando el Evangelio y estableciendo una comunidad cristiana sólida. Durante ese tiempo, Pablo tuvo un impacto significativo. Predicó inicialmente en la sinagoga, pero luego continuó su ministerio en la escuela de Tirano, donde enseñó a los creyentes de manera constante durante 2 años. Su ministerio en Éfeso no solo incluyó enseñanza,
sino también milagros. Pablo sanó a los enfermos y liberó a personas poseídas por espíritus malignos, lo que demostró el poder del Evangelio de manera tangible. Además, su predicación y los milagros lideraron un cambio tan radical en la región que muchas personas abandonaron la idolatría, quemaron sus libros de magia y dejaron de adorar a Artemisa, la diosa principal de Éfeso. Este cambio, aunque espiritual y positivo, también causó conflictos con los comerciantes locales, quienes vivían del comercio asociado al templo de Artemisa, como se narra en Hechos 19, 23 a 41. Aunque la carta se llama Efesios, los estudiosos creen que no estaba dirigida exclusivamente a la iglesia en Éfeso. Es muy probable que fuera una carta circular, destinada a ser leída por varias iglesias en Asia Menor. Esto se debe a varios factores. Primero, la carta no incluye saludos personales, algo que Pablo solía hacer en cartas dirigidas a iglesias específicas, como los romanos o los corintios. Segundo, el contenido de Efesios tiene un enfoque general, centrado en la enseñanza sobre la iglesia y la vida cristiana, en lugar de abordar problemas específicos de la iglesia en Éfeso. Este formato hacía que la carta fuera aplicable a muchas comunidades cristianas en la región y que su mensaje trascendiera los límites de una sola congregación. Esto refuerza la naturaleza universal del mensaje de Efesios, que sigue siendo relevante para la iglesia de cualquier lugar y época. Éfeso era una ciudad clave en Asia Menor, conocida por su influencia comercial, cultural y religiosa. Era un importante puerto marítimo y una encrucijada de rutas comerciales, lo que la hacía un punto estratégico para la expansión del cristianismo. Pero Éfeso también era conocida por su fuerte conexión con la idolatría y el paganismo. La ciudad albergaba el majestuoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que atraía a peregrinos y comerciantes de todo el Imperio Romano. Este templo no solo era un centro religioso, sino también un símbolo de la riqueza y el orgullo cultural de Éfeso. La influencia de la adoración a Artemisa y la idolatría predominante presentaban un gran desafío para los primeros cristianos, quienes enfrentaban la presión de vivir su fe en medio de un ambiente profundamente hostil y materialista. El propósito de la carta de Pablo era claro: animar a los creyentes a entender su nueva identidad en Cristo y a vivir de acuerdo con ese llamado. Pablo les recuerda que, como seguidores de Jesús, ya no están definidos por las divisiones culturales o religiosas que antes los separaban. Ahora son parte de una familia espiritual unida, reconciliada por medio de Cristo. A través de esta carta, Pablo no solo les da instrucciones prácticas para la vida cristiana, sino que también les muestra el gran plan de Dios: reunir todas las cosas en Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. Efesios es una carta que combina teología profunda con una aplicación práctica para la vida diaria. Su mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue para los creyentes de Éfeso. Ahora vamos a explorar el libro de Efesios capítulo por capítulo, entendiendo su mensaje central y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria como creyentes. Capítulo 1. Las bendiciones espirituales en Cristo. El primer capítulo de Efesios nos introduce a las increíbles bendiciones espirituales que los creyentes han recibido a través de Cristo. Pablo comienza con una alabanza poderosa a Dios, recordándonos que estas bendiciones no son materiales ni pasajeras, sino eternas, directamente desde los lugares celestiales. Es un llamado a reflexionar sobre nuestra posición en Cristo y la magnitud de su amor por nosotros. Desde el inicio, Pablo deja claro que los cristianos han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto significa que Dios, en su plan eterno, nos escogió para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo.
Este acto de elección y predestinación no depende de nuestras acciones o méritos, sino de su gracia y su voluntad de compartir con nosotros su amor y salvación. Esto nos da una identidad firme. Somos amados, escogidos y aceptados en Cristo. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Pablo también profundiza en el concepto de redención. A través de la sangre de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido liberados del poder del pecado. Este acto de redención no solo nos rescata, sino que nos reconcilia con Dios, asegurándonos un lugar en su familia para siempre. Es un recordatorio de que nuestro perdón no depende de nosotros, sino del sacrificio perfecto de Jesús. Otro tema crucial que Pablo desarrolla en este capítulo es el sello del Espíritu Santo. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos marca como propiedad de Dios. Este sello no solo confirma que pertenecemos a Él, sino que también es una garantía de nuestra herencia futura. Es como un adelanto de la salvación plena que experimentaremos en la eternidad. Una promesa de que lo mejor aún está por venir. Pablo expresa todo esto con palabras llenas de gratitud y alabanza. En Efesios 1:3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este versículo nos invita a elevar nuestra mirada y darnos cuenta de que nuestras bendiciones más valiosas no están en las cosas terrenales, sino en lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. Además, en Efesios 1:13-14, Pablo escribe: Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aquí destaca cómo el Espíritu Santo es la prueba viva de que somos hijos de Dios y de que nuestra salvación está asegurada. Este capítulo nos enseña 3 verdades clave. Primero, que Dios nos eligió desde antes de la creación. Segundo, que somos redimidos por la sangre de Cristo y perdonados por nuestros pecados. Y tercero, que el Espíritu Santo es nuestra marca de pertenencia a Dios y la garantía de nuestra herencia eterna. Cada una de estas verdades nos invita a alabar a Dios y a vivir con confianza y esperanza. Reflexionemos. Efesios 1 nos recuerda quiénes somos en Cristo y lo que ya hemos recibido gracias a su amor. Estas bendiciones no son temporales ni condicionales, son eternas y seguras. Así que, ¿cómo podemos vivir a la altura de estas verdades hoy? Este capítulo nos anima a responder con gratitud y obediencia al increíble amor de Dios. Capítulo 2. Salvación por gracia mediante la fe. En el segundo capítulo de Efesios, Pablo nos lleva al corazón del Evangelio.
La salvación no es algo que podemos ganar con nuestras propias fuerzas o méritos, sino un regalo inmerecido de Dios. Este capítulo comienza con una descripción clara de nuestra condición antes de conocer a Cristo. Pablo explica que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo el curso de este mundo, dominados por el pecado y por nuestra naturaleza caída. Sin embargo, en medio de esta desesperanza, Dios intervino. Pablo destaca el amor y la misericordia de Dios al darnos vida en Cristo cuando aún estábamos muertos espiritualmente. Esto no fue por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia. La gracia de Dios es el tema central de este capítulo. Es el favor inmerecido de Dios que nos salva, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama. En Efesios 2:8-9, Pablo escribe: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este pasaje deja claro que nuestra salvación no es un logro humano, sino un regalo divino. No hay nada que podamos hacer para ganarla, y tampoco podemos jactarnos de haberla recibido. Todo es obra de Dios. A continuación, Pablo nos muestra cómo esta salvación transforma nuestras vidas. No solo somos reconciliados con Dios, sino también unos con otros. A través de Cristo, judíos y gentiles, que antes estaban separados por una pared divisoria de hostilidad, ahora son uno en Cristo. Pablo dice en Efesios 2:14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Jesús derribó las barreras culturales, religiosas y sociales, formando un solo cuerpo, la Iglesia. Esta unidad no solo refleja la obra redentora de Cristo, sino también el propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Él. Igualmente, Pablo utiliza una imagen poderosa para describir esta nueva comunidad de creyentes, la Iglesia como un templo. Los creyentes son presentados como piedras vivas, que están siendo edificadas juntas para formar una morada para el Espíritu Santo. Esto nos recuerda que la Iglesia no es un edificio físico, sino una comunidad espiritual donde Dios habita a través de su Espíritu. Somos un pueblo unido, llamado a reflejar el amor y la gracia de Dios al mundo. Este capítulo tiene varios enfoques clave que no podemos ignorar. Primero, la gracia de Dios es el fundamento de nuestra salvación. No podemos ganar el favor de Dios con nuestras obras, porque ya nos ha sido dado gratuitamente en Cristo. Segundo, la unidad en Cristo nos recuerda que no hay lugar para divisiones entre los creyentes. Cristo derribó todas las barreras, y ahora somos un solo pueblo, una familia espiritual unida por su sangre. Tercero, la Iglesia como templo subraya nuestra responsabilidad de vivir como una comunidad donde el Espíritu Santo habita y actúa. ¿Cómo podemos entonces reflejar esa gracia y unidad en nuestra vida diaria? Efesios 2 nos llama a vivir como un pueblo redimido, reconciliado con Dios y con los demás, todo para la gloria de Cristo. Capítulo 3. El misterio de la unidad en Cristo. En el tercer capítulo de Efesios, Pablo introduce un tema central para la comprensión del plan de Dios: el misterio de la unidad en Cristo. Este misterio, que no había sido revelado en generaciones anteriores, es ahora explicado por Pablo como una verdad asombrosa. Los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo judío, ahora son coherederos de las promesas de Dios, miembros del mismo cuerpo y participantes de la misma salvación que los judíos, todo por medio de Jesucristo. En Efesios 3:6, Pablo escribe que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Esta declaración rompe con siglos de separación entre judíos y gentiles, mostrando cómo, a través de Jesús, Dios derribó todas las barreras culturales, religiosas y sociales.
Este misterio revela el plan eterno de Dios de reconciliar a toda la humanidad consigo mismo y entre sí, formando un único pueblo bajo Cristo. Pablo se presenta a sí mismo como un administrador de esta gracia. Reconoce que Dios le dio la misión de proclamar este misterio a los gentiles y de explicar cómo ellos también tienen acceso directo a Dios. Aunque Pablo estaba encarcelado al escribir esta carta, no muestra resentimiento, sino gratitud por el privilegio de ser usado por Dios para este propósito. Incluso en su prisión, Pablo ve su vida como una herramienta al servicio de la gracia divina. A mitad del capítulo, Pablo ofrece una poderosa oración por los creyentes, pidiendo a Dios que les dé fortaleza espiritual. Les anima a comprender la inmensidad del amor de Cristo, que trasciende todo conocimiento humano. Este amor no solo es un concepto, sino una realidad viva que da poder y propósito a la vida cristiana. En su oración, Pablo desea que los creyentes puedan ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Efesios 3:18 a 19. Este amor infinito es la base de nuestra relación con Dios y la fuente de nuestra unidad como iglesia. El capítulo termina con una alabanza a Dios, reconociendo su poder ilimitado y su gloria eterna. En Efesios 3:20-21, Pablo declara: «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén». Este final exalta el poder de Dios, quien no solo obra más allá de nuestras expectativas, sino que también lo hace para su gloria y para el beneficio de su Iglesia. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels on everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Este capítulo tiene 3 enfoques clave. Primero, el misterio revelado. Ahora los gentiles son parte del pueblo de Dios, lo que resalta el alcance universal del Evangelio. Segundo, el amor de Cristo. Pablo enfatiza que este amor es inmensurable, transformador y el fundamento de nuestra fe. Tercero, la gloria de Dios. Pablo nos recuerda que todo lo que hacemos, vivimos y experimentamos como cristianos debe apuntar siempre a la gloria de Dios. La reflexión principal de este capítulo es que todos los creyentes, sin importar su origen o historia, tienen acceso directo a Dios a través de Cristo. No hay barreras ni exclusiones en el reino de Dios. Todos somos llamados a participar en su promesa y a experimentar el amor infinito de Cristo. Este capítulo también nos desafía a vivir con una fe profunda y una gratitud constante,
reconociendo el privilegio de ser parte de este plan eterno y de llevar la gloria de Dios en nuestras vidas. Capítulo 4. La unidad en el cuerpo de Cristo. En el cuarto capítulo de Efesios, Pablo cambia su enfoque de la teología y la revelación divina hacia la aplicación práctica de la fe. Aquí comienza con una exhortación clara y directa: que los creyentes vivan de una manera digna de su llamado como hijos de Dios. Pablo no deja lugar a dudas sobre qué significa esto: vivir con humildad, mansedumbre, paciencia y amor, buscando mantener la unidad en la Iglesia a través del vínculo de la paz. La unidad en el cuerpo de Cristo es el tema central de este capítulo. Pablo recuerda a los creyentes que aunque tienen diferentes orígenes, dones y roles, todos son parte de un mismo cuerpo. Este cuerpo, que es la Iglesia, está unido por un solo espíritu, una sola fe y un solo Señor, Jesucristo. En Efesios 4:4-6, escribe: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Este pasaje enfatiza que la unidad no es algo que los creyentes deben crear, sino algo que ya existe en Cristo y que deben esforzarse por mantener. Pablo también habla sobre los dones espirituales que Cristo dio a su Iglesia para edificar y fortalecer su cuerpo. Menciona que algunos fueron llamados a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cada uno con el propósito de preparar a los creyentes para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto no significa que unos sean más importantes que otros, sino que cada uno tiene un papel único en el plan de Dios. Estos dones son herramientas para que la Iglesia alcance la madurez espiritual y se mantenga firme en la verdad. Un punto clave que Pablo enfatiza es que el objetivo final de estos dones y de la unidad en la Iglesia es que los creyentes crezcan en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Efesios 4:15. Cristo es el centro y la cabeza de la Iglesia, y cada miembro del cuerpo tiene la responsabilidad de contribuir al crecimiento y la salud de todo el cuerpo, viviendo en amor y en verdad. De igual forma, Pablo llama a los creyentes a dejar atrás su viejo yo, esa antigua manera de vivir que estaba corrompida por el pecado, y a vestirse del nuevo yo, creado según Dios en justicia y santidad. Esto implica abandonar actitudes como la mentira, el enojo descontrolado, el robo y las palabras dañinas, y reemplazarlas por la verdad, el perdón, la generosidad y palabras que edifiquen a los demás. Este capítulo tiene un mensaje claro. La Iglesia debe ser un reflejo de Cristo en unidad, madurez y amor. Pablo nos recuerda que la unidad no significa uniformidad, sino que en nuestra diversidad de dones y roles, todos trabajamos juntos para glorificar a Dios y fortalecer su Iglesia. La reflexión de este capítulo nos invita a preguntarnos: ¿estamos viviendo de una manera digna de nuestro llamado? ¿Estamos usando nuestros dones espirituales para edificar a otros y promover la unidad en la Iglesia? Efesios 4 nos desafía a abandonar nuestras antiguas maneras de vivir y a comprometernos con el crecimiento espiritual, no solo individualmente, sino como un cuerpo unido bajo la cabeza que es Cristo. Capítulo 5. Viviendo como hijos de la luz. En el quinto capítulo de Efesios, Pablo desafía a los creyentes a vivir de una manera que refleje su nueva identidad en Cristo. Hijos de la luz. Esto implica dejar atrás las obras de las tinieblas, el pecado, y caminar en amor, pureza y santidad. Pablo no solo describe cómo debe lucir una vida transformada por Cristo, sino que también aborda una de las relaciones más importantes de la vida: el matrimonio,
comparándolo con la relación entre Cristo y su iglesia. Pablo comienza llamando a los creyentes a imitar a Dios como hijos amados, viviendo en amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Este llamado a reflejar a Dios en nuestra vida diaria establece el tono del capítulo. Vivir como hijos de la luz significa apartarse de las obras de las tinieblas, como el pecado sexual, la avaricia y las palabras corruptas. Pablo advierte que estas cosas no solo son contrarias a nuestra nueva identidad en Cristo, sino que también traen el juicio de Dios sobre los desobedientes. En Efesios 5:8 Pablo dice: «Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz». Este versículo resume el mensaje central del capítulo. Antes de conocer a Cristo, estábamos atrapados en la oscuridad del pecado, pero ahora, en Él, somos luz y debemos vivir como tales. Esto incluye exponiendo las obras de las tinieblas y buscando lo que agrada al Señor. Pablo anima a los creyentes a ser sabios, aprovechando bien el tiempo y siendo llenos del Espíritu Santo, porque los días son malos. A continuación, Pablo introduce uno de los temas más profundos y prácticos de la carta, el matrimonio cristiano. Utiliza esta relación como una metáfora para ilustrar la unión entre Cristo y la Iglesia. Les dice a los esposos que deben amar a sus esposas como Cristo ama a la Iglesia. Este amor no es superficial ni egoísta, sino sacrificial, puro y protector. En Efesios 5:25, Pablo escribe: «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella». Cristo amó tanto a la Iglesia que dio su vida por ella, y ese es el estándar que Pablo establece para los esposos. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Por otro lado, Pablo les dice a las esposas que respeten y se sometan a sus esposos como al Señor, no en un sentido de inferioridad, sino como una expresión de unidad y apoyo en la relación. Esta enseñanza sobre el matrimonio es un reflejo del diseño de Dios para una relación amorosa y mutuamente edificante, donde ambos cónyuges viven en armonía, reflejando el amor de Cristo. Este capítulo nos deja 3 enfoques clave para reflexionar. Primero, imitar a Cristo. Como hijos de Dios, debemos reflejar su amor y santidad en nuestras acciones y actitudes. Segundo, pureza moral. Pablo nos llama a alejarnos del pecado, caminar en luz y vivir vidas que agradan a Dios. Tercero, el matrimonio cristiano. La relación entre marido y mujer debe reflejar el amor sacrificial de Cristo hacia su iglesia, mostrando un modelo de unidad, amor y respeto mutuo. Entre los versículos destacados, Efesios 5:8 nos recuerda nuestra nueva identidad. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. También Efesios 5:25 establece el estándar del amor con el ejemplo de Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En conclusión, este capítulo nos invita a vivir como hijos de la luz, dejando atrás las obras de la oscuridad y abrazando una vida de amor y pureza. También nos desafía a vivir relaciones que reflejen el carácter de Cristo, especialmente en el matrimonio. ¿Cómo podemos, entonces,
vivir hoy como hijos de la luz y reflejar el amor de Cristo en nuestras relaciones. Efesios 5 nos llama a vivir de manera intencional, como testimonios vivos de la gracia y la luz de Dios en un mundo oscuro. Capítulo 6. La armadura de Dios. En el último capítulo de Efesios, Pablo cierra su carta con una poderosa exhortación: fortalecerse en el Señor y ponerse toda la armadura de Dios para enfrentar la guerra espiritual. Aquí, Pablo cambia el enfoque de la vida diaria cristiana a una batalla espiritual que todo creyente enfrenta, destacando la importancia de estar preparados y equipados para resistir las acechanzas del diablo. Pablo comienza explicando que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es contra personas o circunstancias humanas. En cambio, la verdadera batalla es contra poderes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto nos recuerda que detrás de los problemas y desafíos visibles hay fuerzas invisibles que buscan desviarnos del propósito de Dios. Por eso, Pablo nos llama a vestirnos con toda la armadura de Dios, para poder estar firmes y resistir en el día malo. La armadura de Dios es una metáfora que Pablo utiliza para describir las herramientas espirituales que Dios nos da para enfrentar esta batalla. Cada pieza tiene un propósito específico. Primero, el cinturón de la verdad. Representa la verdad de Dios, que nos sostiene y nos mantiene firmes contra las mentiras del enemigo. La verdad es el fundamento sobre el cual se construye nuestra vida espiritual. Segundo, la coraza de justicia. Protege el corazón, simbolizando la justicia de Cristo que nos cubre y nos hace justos ante Dios. También nos llama a vivir vidas rectas. Tercero, el calzado del Evangelio de la paz. Representa la preparación que viene de conocer el Evangelio, dándonos firmeza para caminar en paz, incluso en medio de las dificultades. Cuarto, el escudo de la fe. Con este escudo podemos apagar los dardos encendidos del enemigo, es decir, las dudas, tentaciones y ataques que vienen contra nuestra fe. Quinto, el casco de la salvación. Protege nuestra mente, recordándonos que somos salvos por gracia y que nuestra salvación está asegurada en Cristo. Sexto, la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios, nuestra única arma ofensiva. Con ella podemos resistir las mentiras del enemigo y proclamar la verdad de Dios. Pablo no solo nos llama a vestirnos con esta armadura, sino que también nos exhorta a mantenernos en constante oración. En Efesios 6:18 escribe: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es solo una herramienta, es el canal que nos conecta con Dios, nos fortalece y nos permite interceder por otros creyentes. Es la clave para estar vigilantes y preparados. Entre los versículos más destacados de este capítulo, Efesios 6:11 nos da el mandato claro: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Aquí, Pablo enfatiza que no podemos enfrentar esta batalla con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la provisión espiritual de Dios. Y en Efesios 6:18 se nos recuerda la importancia de la oración constante. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto nos invita a mantenernos conectados con Dios en todo momento, buscando su dirección y protección. Los enfoques clave de este capítulo son claros. Primero, la guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que buscan separarnos de Dios. Segundo, la armadura de Dios. Cada pieza es esencial para protegernos y equiparnos para resistir al enemigo. Tercero, la oración constante. Es la base que nos fortalece y nos mantiene enfocados en el Señor.
Este capítulo es un recordatorio solemne de que la vida cristiana no es fácil. Estamos en medio de una batalla espiritual, pero no estamos solos ni desamparados. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir y vencer. Al vestirnos con su armadura y permanecer en oración, podemos estar firmes contra cualquier ataque del enemigo. ¿Estamos conscientes de la batalla espiritual que enfrentamos diariamente? ¿Estamos usando la armadura de Dios y confiando en su fuerza, o estamos tratando de luchar con nuestras propias fuerzas? Efesios 6 nos anima a depender completamente de Dios, a estar preparados y a vivir una vida de victoria espiritual, sabiendo que en Cristo ya tenemos la victoria asegurada. Así termina el análisis de los 6 capítulos del libro de Efesios. Hemos explorado su contexto, su mensaje central y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida hoy. Pero el impacto de esta carta no terminó con su entrega, ya que la iglesia en Éfeso enfrentó desafíos significativos después de recibir este mensaje. Pablo ya había anticipado los problemas que surgirían en la iglesia de Éfeso. Antes de escribir esta carta, durante su despedida a los líderes de la iglesia, en Hechos 20:29-30, Pablo les advirtió que después de su partida vendrían lobos rapaces entre ellos, falsos maestros que buscarían desviar a los creyentes. Estas palabras reflejaban su preocupación por la pureza de la fe y la unidad de la iglesia. Más adelante, Pablo envió a Timoteo a Éfeso para liderar y fortalecer a la iglesia en medio de estos desafíos. En las cartas de 1 y 2 Timoteo, podemos ver que Timoteo tuvo la difícil tarea de confrontar falsas enseñanzas, restaurar el orden en la iglesia y fomentar la fe genuina entre los creyentes. La iglesia en Éfeso continuaba enfrentando desafíos, pero con líderes dedicados como Timoteo siguió luchando por la verdad del Evangelio. En el libro de Apocalipsis, Jesús mismo se dirige a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:1-7. Allí, elogia a la iglesia por su perseverancia y por resistir la falsa doctrina, algo que Pablo había anticipado y que claramente habían logrado. Pero Jesús también les hace una advertencia importante. Habían perdido su primer amor. Aunque seguían siendo fieles a la doctrina, habían dejado de vivir con la misma pasión y devoción con la que comenzaron. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. Get Popeye's Scary Good Freddy Fazbear Box with garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Or try the deluxe box with the Cupcake Cup and a 20-ounce drink and see Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Esta exhortación es un recordatorio para todas las iglesias de que la verdad debe estar siempre acompañada de amor y fervor por Cristo. El impacto y la importancia del libro de Efesios fueron reconocidos desde los primeros días de la iglesia. Esta carta fue ampliamente aceptada por la iglesia primitiva como un texto inspirado por Dios, formando parte de los primeros cánones del Nuevo Testamento. Por ejemplo, aparece en la lista de Marción, un canon compilado alrededor del año 140 después de Cristo, y también fue incluido en el Códice Sinaítico, uno de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, datado en el siglo IV.
En conclusión, el libro de Efesios no es solo una carta para los creyentes de hace 2000 años. Su mensaje sigue siendo increíblemente relevante para nosotros hoy. Nos llama a reflexionar sobre varios aspectos de nuestra vida cristiana. ¿Cómo estás promoviendo la unidad en tu iglesia o comunidad? Pablo nos recuerda que somos un solo cuerpo en Cristo, y nuestra tarea es esforzarnos por preservar esa unidad en el Espíritu. ¿Estás descansando en la gracia de Dios o tratando de ganarte su favor con tus obras? Efesios nos enseña que nuestra salvación es un regalo inmerecido. No se trata de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Estás usando la armadura de Dios en tu vida diaria? ¿Qué áreas necesitas fortalecer? Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales, y que Dios ya nos ha equipado para resistir. Ahora te pregunto, ¿cuál de las lecciones de Efesios impactó más tu vida? Déjamelo saber en los comentarios, me encantaría leerte. Si este video te ayudó a entender mejor el libro de Efesios, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerda que el Evangelio tiene el poder de transformar vidas, y no olvides suscribirte al canal para más videos como este. Gracias por ver este video, y antes de que te vayas, aquí en pantalla aparecerán 2 videos más del canal que estoy seguro te van a inspirar y edificar. Haz clic en uno de ellos y sigue creciendo en tu fe. Dios te bendiga grandemente. Amén.